Claro, usted no mira. Ya la tenemos a Belén acá. Me olvidé la tanda y ya la tenemos a Belén. Pará. ¿Qué hacemos? ¿Metemos la tanda o la decimos después? La decimos después. Pues. La decimos después. O, ¿ya estás, Belén? A ver, ya estás, Belén. Yo me entiendo con Belén. Como quieras. Si no digo la publi, ¿eh? Levantame el pulgar. No te entiendo nada. Ah, está con Peque. Pará. Hola, Belén. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, sí. Hola, Salió corriendo. Llamalo a Facu que hacemos una joda acá entre los tres. Llámense el pibe. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María Belén Alcorta, recién te estaba presentando, ¿sí? Tiene, ya digo de vuelta, ella es, ya para que sepan, ella es jefa del programa Cuidarnos, hace asistencia y prevención en consumos problemáticos, depende de la Dirección de Salud Mental del municipio de Moreno, y tiene un equipo hermoso. Hola. Ahí ¿Qué está. tal? Buenas tardes a todos. Ahí todos los Acá niños. también hacemos entrevista con niñas. Blanco. No se puede. Esos pelos, me muero. Qué lindo. A vos te dicen los pelos, mirá. Mira, Yo también, Mirá, Bruno, hay más rulos. ¿Cómo te llamas vos? Deciles cómo te llamas. Hola, Bruno, bienvenido. Buenas, bienvenido al programa. Los peinados nuevos. Bienvenido al programa, le dijo Facu, me muero de amor. Mirá, bienvenido al programa. Facu que acaba de decir en el oído que le vinieron a robar el puesto. No, Bruno está de entrevistado. Bruno está desquiciado, sí. Porque Facu es una estrella, lo que pasa, Belén. ¿Entendés? Ahí Facu está. participa siempre. Bueno, vamos a la... Esta va a ser la mejor entrevista de adicciones que se pudo, que arrancamos de una manera espectacular. Bien arriba, como corresponde. Claro. ¿Puedo arrancar con esa duda que tengo? Porque nosotros Adelante, venimos ¿no? hablando de adicciones, pero vos sos jefa de consumos problemáticos. ¿Cuál es la diferencia entre consumo problemático y adicciones? Nosotros lo que tratamos es de, muy bueno, te quedó eso. Tratamos de no trabajar con el término adicciones porque pensamos los consumos justamente tratando de evaluar la situación de la persona con el contexto y la sustancia y analizar la situación que se produce en la interacción de esos tres factores. La adicción por ahí está como catalogada como desde un paradigma viejo, digamos, donde se diferenciaba entre uso, abuso y adicción. Y la pata fuerte ahí está siempre puesta como en la sustancia misma. Y nosotros lo que buscamos es correr un poco el lugar tan grande de la sustancia, donde como si es la sustancia la que causara el problema en sí mismo. Entonces trabajamos como esa interacción y en base al análisis de esa interacción entre sujeto, sustancia y contexto, es que definimos una situación problemática a trabajar. Entonces, por ejemplo, esta. Si fuera solo la sustancia, con desactivar la sustancia se acabaría el problema, pero no es así. Exactamente. Yo por ahí la otra vez ponía en otra entrevista el ejemplo por ahí de las personas en situación, ¿no? Como buscar un ejemplo extremo para que se entienda por qué no solucionamos nada sacando nada más que la sustancia, como si la sustancia fuera lo único que hace problema en esa situación, ¿no? Digo que la relación problemática va a ser siempre la relación que la persona establece con la sustancia o el riesgo que puede haber en relación a la obtención de la sustancia en relación al contexto. Cuánto apoyo tiene o no en ese contexto va a ir determinando como los factores de riesgo. Esto, decía el ejemplo de una persona en situación de calle, que en general, digo, las únicas formas posibles a veces de tolerar una situación de calle es acompañado, y no inocentemente uso la palabra de acompañado. Un momentito, Bruce, ya voy a la cocina. Acompañado con una sustancia. Digo, si nos pensamos cada uno de nosotros en una situación de tal vulnerabilidad, digamos, la única manera que podemos pensar en que alguien puede dormir en situación de calle es si consiguió algo con lo que se pueda dormir, porque no hay manera.
sino, digo, uno está expuesto todo el tiempo a un montón de riesgos, digo, tiene que cuidar sus cosas, su propio cuerpo y demás, digo, que lo más probable es que alguien, qué sé yo, que sea la primera vez que está en calle, pase unas cuantas noches sin dormir, y en algún momento el sistema de alerta tiene que bajar, y a veces la única manera de bajarlo y de poder dormir y de poder, qué sé yo, no tener hambre, no tener frío, es con una sustancia. Entonces, pongámosle que usamos el paradigma de la abstinencia, sacamos la sustancia, internamos a la persona y ¿qué hacemos con todo el resto de las situaciones que llegaron, con el resto de las condiciones que llevaron a esa persona a estar en esa situación? Que no es que llegó a esa situación por el consumo. Claro. Digo, son un montón de factores de una complejidad enorme. Estamos hablando de una situación extrema igual, ¿no? Sí, Digo, sí. pero desde ese extremo poder pensar cada otra situación en la que tal vez, digo, la situación no es, no es tan grave, pero que es compleja en relación a que intervienen otro montón de factores y en el que la sustancia o la droga es un factor más en el interjuego de todo lo que ese sujeto está atravesando en su vida. Ahí me parece que vinculado a esto es la pregunta que está haciendo Gloria, que es una de nuestras oyentes, dice que en su barrio, ¿no? La gente roba para consumir Paco, es decir, que hay una problemática desencadenante. ¿Cómo hacen con esos casos? Porque ahí sí también el Paco es altamente adictivo, o sea, ¿cómo hacen para hacer esto? De ¿qué viene primero? Sería como el huevo o la gallina, o sea, va todo unido, pero... Más allá de qué viene primero, en principio lo que nos parece a nosotros importantísimo poder trabajar, digo, con quienes consultan y con el resto de la población y sobre todo con los agentes de salud, es que nosotros no pensamos, por ejemplo, no pensamos las drogas como un camino de ida donde uno empieza por la más blanda y termina en una sustancia más dura, como tampoco pensamos que sí o sí el consumir una sustancia va a llevar a alguien a robar. Claro. Son como una sustancia no vuelve a alguien violento, como una sustancia no vuelve a alguien loco, o con alguna patología más grave de salud mental. Son un montón de factores interviniendo que determinan una situación particular de un sujeto. Claro. Y que nos parece importantísimo poder desvincular una situación de otra. Hay personas que consumen y roban, sí, hay personas que roban y no consumen, hay personas que son violentas y no consumen, y hay personas que consumen y son violentas. Que a veces varios de esos factores pueden estar jugando, sí, más vale. Nosotros trabajamos el consumo, nosotros no somos agentes de justicia, así que cuando hay una persona con alguna situación de consumo, nuestro laburo es, en todo caso, poder acercarnos y poder pensar de qué está sufriendo esa persona. ¿Qué situaciones de padecimientos lo llevaron a que con alguna sustancia pueda aliviar algo de su malestar? Que probablemente la sustancia en su momento algo alivió, para algo sirvió para dormir, o sirvió para estar más despierto, sirvió para bancarse algo que si no, no sería bancable para nadie, y que en algún momento esa sustancia tuvo una función, entre comillas, beneficiosa, porque le permitió a esa persona seguir, sostenerse de un modo X, pero le permitió sostenerse, le permitió sobrevivir. Que por ahí llega un momento en el que eso que en algún momento sirvió, se vuelve problemático cuando la persona no puede ejercer control sobre lo que consume, sobre su cuerpo o sobre el contexto. Y ahí, cuando alguien empieza a tener inconvenientes, qué sé yo, familiares, laborales o con la justicia, es cuando podemos decir que algo de ese consumo se volvió problemático. Por esto la definición. ¿Sí? Y además el consumo problemático incluye usos esporádicos. Por ejemplo, alguien puede tener un uso esporádico de alguna sustancia que cuando la consume o no puede parar de consumirla, aunque sea una sola vez. Claro. Hasta que queda arruinado, por ejemplo, claro. o hasta que se mete en algún problema grave. ¿Sí? Claro. Eso puede ser que quede en una situación de riesgo porque no quedó ninguna neurona en ese momento que le permita, volver a su casa, o porque, por ejemplo, con alguna X sustancia se ponga violento y eso genere situaciones en las que esa persona u otras estén en riesgo.
Bien. Por eso es el concepto de uso problemático y no el de adicciones. Las adicciones incluyen algo, sería como un uso cotidiano y donde hay como una necesidad desde el cuerpo, ¿no? Como una resistencia que generó el cuerpo, a partir del cual después esos receptores que se generaron en el físico, digo, piden sí o sí esa sustancia, por ejemplo, como se ve, qué sé yo, con los alcohólicos crónicos por ahí, que cuando no pueden obtener la sustancia, tienen un montón de síntomas físicos, y por ejemplo, con el alcohol específicamente, las sustancias en general de uso en Argentina, o al menos en los contextos en los que nosotros trabajamos, ninguna sustancia tiene un criterio de riesgo clínico físico de abstinencia, salvo el alcohol. El alcohol tiene un riesgo altísimo cuando hay un síndrome de abstinencia. Mirá. ¿Y el tabaquismo cómo lo considero? Porque es también... ¿Riesgo físico? No en riesgo físico, es también una problemática. Es también una problemática, sí, claro. Porque no tiene una dependencia física, sino más bien una dependencia psicológica. Te lo dice una fumadora, altísima fumadora, soy usted. Yo también. Sí, cuando pensamos en consumos problemáticos, siempre lo que vamos a laburar es o que la persona consulte porque eso le está trayendo un problema, que puede ser, quiero dejar de consumir y no puedo, y eso, o alguna otra situación en relación al consumo la angustió, y empezamos a laburar con eso. O porque viene derivado por algún otro canal, puede ser la justicia o algún otro programa, digamos, que lo mandan a hacer un tratamiento, ¿sí? O esto, qué sé yo, por ahí tiene algún otro problema de salud, la están mandando a dejar de fumar, y bueno, y no está pudiendo. El cigarrillo igual tiene las dos formas de abstinencia, tenemos receptores nicotínicos. Cuando uno consume una sustancia durante determinado tiempo, lo que pasa es que el cuerpo se acostumbra a funcionar con esa cantidad de sustancia, genera receptores. Si hay, qué sé yo, si hay 10 receptores normalmente, cuanto más uno consume, como más receptores va generando el sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, cuando esa sustancia no está, los receptores están como pidiendo por favor que aparezca, se nos están ahí volviendo los bichitos como pidiendo por favor que eso aparezca. En general, el periodo de abstinencia, por ejemplo, del tabaco es de muy poquititos días, Después está toda la otra parte por la que uno consume, que no tiene que ver con la necesidad física, sino con esto otro que decíamos. Digo, hay algo de la sustancia que nos viene a suplir alguna otra cosa que además genera placer, ¿sí? Digo, que no es menor, no es nada menor, digo, cuando estamos hablando de un consumo problemático, ¿sí? El tema es cuando, y ahí, por ejemplo, digo, es lo que uno puede empezar a trabajar con la persona. Digo, si las situaciones que nos generan placer son siempre un riesgo, y bueno, tenemos algo para poder pensar ahí. Acá van haciendo comentarios y distintas cosas, ahí las vamos, bueno, o contando un poco de sus experiencias. A nivel, digo, Moreno, a nivel territorio, a medida que va pasando el tiempo, ¿estamos mejor, estamos peor? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué es lo que se encuentran? ¿Qué es lo que más hay? ¿O hay de todo mezclado? Hay de todo, por ahí costó visibilizar muchísimo que el alcohol es una droga, digamos, digo que en general cuando alguien consulta por alguna otra persona o cuando consulta por sí misma, muy pocas veces nombran como sustancia de consumo el alcohol, ¿sí? De hecho, el municipio está haciendo ahora por ejemplo, en relación a conducir, vieron que siempre había como un mínimo permitido, un 0,5, un no sé cuánto exactamente, bueno, ahora hay el tolerancia municipio cero. ahora es 0. Sí, que está resistido esto de la tolerancia cero por todos lados. En cuanto a si hay más o menos, lo que nos parece o sentimos que sucede es que las situaciones se vuelven más complejas en relación al riesgo en la obtención de la sustancia, digamos.
por ahí hablar de estas cosas entramos como en límites muy finos. Con lo jurídico. O sea, desde ¿no? lo jurídico, desde lo punible, desde lo no. A ver, muchas veces lo que sí sucede es que hay alguien que por ahí prefiere sustancias muchísimo menos riesgosas y lo cierto es que cuando va a comprar a veces lo único que hay es otra sustancia, ¿no? Entonces terminan sujetos también a lo que hay, ni siquiera a la sustancia de elección. Sí, digo, más allá de la complejidad del territorio, por ahí lo que les puedo contar es que además de nuestro programa y que trabajamos en conjunto, hay dispositivos a nivel nación y a nivel provincia en Moreno, y hace muy poquitito se hizo un acuerdo con Cedronar y varias organizaciones de muchos puntos de Moreno, o sea, hay como Casa Pueblo, es la organización que está en este momento trabajando con Cedronar, y que tiene 2 dispositivos de abordaje por cada zona sociosanitaria de Moreno. Digo que por suerte no es solo nuestro programa que está a nivel central, que somos muy poquititas, somos 10 en total. Y esto, digo, que hay otros dispositivos en el territorio que por suerte están en los barrios, digamos, y que ofrecen la posibilidad de acercarse por ahí no tanto desde lo tradicional como es nuestro trabajo, como viene siendo nuestro trabajo, que es a través del turno, ¿no? Como cosas mucho más desde la salud, mucho más como tradicionales. Ni más ni menos efectivas, digo, son modos distintos de abordaje, todos válidos, y que sí o sí necesitamos trabajar todos en conjunto. Digo, por ahí nosotros tenemos una pata muchísimo más, en el recurso, digamos, somos todos profesionales, en el territorio, por ahí hay otro montón de gente laburando desde, en algunos casos, desde la experiencia, digo, y que eso aloja un montón, y es entre todos, digo, no, nosotros desde el programa no pensamos de ninguna manera ni que puede un psicólogo con un paciente, o que puede el psiquiatra, o que puede el trabajador social. Digo, es sí o sí entre todos y armando redes. La mayoría de las personas que atendemos están atravesadas por todo el sistema, digo, están atravesadas por niñez, están atravesadas por la justicia, digo, y es sí o sí con cada uno de los efectores y con cada una de las instituciones por las que estas personas están atravesadas, con las que vamos a poder trabajar, y necesitamos la pata del territorio sí o sí para poder armar las redes en relación a la comunidad, en relación al lugar al que la persona vive. Digo, los tratamientos de internaciones siguen existiendo para casos graves, para situaciones de riesgo, pero si nosotros no laburamos mientras esa persona está internada, ¿dónde se va a insertar a posterior? Y más, si no pudo modificar su relación con el contexto y con la sustancia, sabemos que volvemos a lo mismo, digo, comprobado desde todos los ángulos, claro. Históricamente, pregunta Marita. Históricamente uno ha escuchado a familias, a madres, a padres sobre todo, que quieren internar a sus hijos, no para sacarse el problema de encima, sino porque están cansados y necesitan como eso último, la internación. Y siempre hay mucha gente en espera, siempre lugares de internación son los mínimos. ¿Seguimos en ese mismo contexto? No. Siempre el criterio de internación va a ser, en principio, la voluntad del paciente más allá de la familia, ¿sí? Primero que nada, para una internación, es la voluntad del paciente, ¿sí? Para situaciones donde no hay riesgo, con la voluntad del paciente alcanza. Para situaciones donde hay riesgo y el paciente tal vez no está de acuerdo, vuelvo. Cuando tenemos a alguien que quiere internarse y amerita la internación, porque si no también está como tradicionalmente en la cabeza de todos que la cura, entre comillas, la cura, si pensamos en una cura, es una internación, ¿sí? Digo, hay un montonazo de modos de abordaje y funcionan para poder trabajar el consumo problemático de sustancias, no tiene por qué ser una internación. Cuando es necesaria una internación y hay voluntad,
se gestiona la beca con Cedronar y la beca no tarda más de 15 días y ya está. En 15 días la persona está internada, ¿sí? De modo voluntario y puede salir de donde haya entrado cuando quiera salir. Cuando hay un riesgo para la persona o para otros, y esto es lo que se estipula en la ley de salud mental, el modo de abordaje es otro y se lo interna, quiera la familia, no quiera la familia, quiera el paciente, no quiera el paciente, digamos, porque hay un criterio de riesgo como en cualquier otra situación. Digo, si alguien, no sé, tiene un paro cardíaco, digamos, se lo va a llevar y se lo va a atender, ¿sí? Claro. Bueno, sí, más vale que es mucho más difícil. En este momento nosotros contamos con la Guardia de Salud Mental, que es el primer lugar al que van a llegar los pacientes, y a partir de ahí, la idea en realidad es poder trabajar que sea voluntario. Claro. ¿Eso dónde está? ¿La guardia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. De lunes a lunes, 24 horas, hay Guardia de Salud Mental. Dentro del hospital, no en la parte del hospital viejo. No, dentro del Hospital Mariano y Luciano de la Vega está la Guardia de Salud Mental. La guardia. Sí, ahí hay cosas que está haciendo preguntas, Gloria, Acá que ya se nos fue contestando. Para la obra social. Nosotros no trabajamos, o sea, nosotros trabajamos dentro de todo el marco público. Las becas a través de Cedronar son para gente que no tiene obra social y Cedronar cubre todo el tratamiento. De hecho, la persona se puede ir del tratamiento, o sea, puede en una comunidad terapéutica, se hizo la evaluación a través de Cedronar evalúa que sí, que es una situación que amerita una internación, Cedronar mismo genera la beca y la persona queda en la comunidad terapéutica con esa beca cubierta. Y esa beca dura un tiempo, o sea, la persona se puede ir y puede volver. Y si se fue y la beca se terminó, se puede volver a pedir. Digamos, en ese sentido no hay restricciones. Claro. Bien, fue muy difícil al principio de la pandemia con las internaciones, hubo que, como estuvieron por lo menos como 6 meses cerradas las internaciones, eso es cierto, fue muy complicado laburar con ese contexto, pero no es la situación de hoy. También me parece importante, hay comunidades para mujeres con hijos, digo, pueden alojarse con los hijos, son las menos, pero existen. Bien. Ahí hay cosas que sigue preguntando Gloria Vic, pero nosotros tenemos un delay entre lo que estamos charlando y lo que sale en Facebook, entonces siempre pregunta cuando ya contesta. Por mi parte, la última pregunta, yo te haría un montón, pero la otra vez entrevistamos a alguien que era también de salud mental, del equipo de salud mental, una psicóloga. ¿Son los mismos, el mismo programa, o sea, las mismas poquitas personas, porque eran muy poquitas, para la atención psicológica de todo el distrito con todo lo que estamos viviendo? ¿Son los mismos psicólogos los que articulan con ustedes? Me parece importante, les cuento cómo es la red de salud mental dentro del territorio de Moreno, es una red muy amplia. Salud mental tiene a nivel central en el polo sanitario, al lado o sea, en el hospital viejo, tiene sobre todo la parte de consultorios externos de psiquiatría. Hay también psicología ahí y hay un referente diario, o sea que cualquier persona que necesite una escucha, lunes, miércoles o viernes, se presenta y ese día puede ser escuchado, después se evaluará en función de lo que se escuche de esa situación, cómo y cuándo podría ser el tratamiento, ¿sí? Salud mental tiene después los dispositivos en territorio, que hoy no sé si en todas las unidades sanitarias hay, pero te diría que por lo menos en el 95% de las unidades sanitarias hay entre 1 y 3 psicólogos, psicopedagogos también, perdón que yo hablo en genérico masculino, todavía no pude cambiar eso. Es más chiquitita la red de psicopedagogía, pero hay. Después está el programa de violencia, que depende de la Dirección de Salud Mental, que también está distribuida en zonas sociosanitarias y a nivel central. Hay un centro de día, que funciona también a nivel central en el polo sanitario. Hay un dispositivo como de personas que están atravesadas por el sistema judicial, también funciona a nivel central. Nosotros que somos el programa de adicciones funcionamos a nivel central, pero en red con todo el territorio. ¿Y qué más tiene salud mental? La red de juegotecas funcionan en las unidades sanitarias.
Hay una parte infantil ahora que funciona en el SISI. Bien. Y seguramente algo más que bueno, y la guardia que está en el hospital, pero depende de la Dirección de Salud Mental, que es municipal. Perfecto. Bien. O Bueno, sea, nosotros en el programa de adicciones somos 10 personas, trabajo social, psicología, psiquiatría y una administrativa que es una genia. Después, eso es adicciones. El programa de adicción. bien. Después salud mental tiene otro montón de profesionales. Vamos a cortar porque ya hemos pasado de tiempo y en todo caso pautamos para más adelante una nueva entrevista porque yo sé que hay muchas cosas que quedan acá. Eso, por ahí Igual se entrevista sola, Belén, es una genia, Sí. se arranca y no para, ¿viste? Y va. Va a hacer Pero preguntas y ya mucho. te la contestó. No, si quieren por ahí tomar todas las preguntas que vayan surgiendo y a partir de ahí armamos para contestar lo que apareció tal vez y no fue contestado o lo que aparezca nuevo. ¿Estás segura? Cómo llegar al programa, todo, no sé. ¿Estás segura de lo que estás proponiendo? Mirá que... Bueno, quedamos así entonces, te tomamos la palabra, sí, porque hay muchas cosas que me parece que está bueno para seguir hablando y aparte esto no es un tema que se agote tampoco en una entrevista, así que queda la puerta abierta para poder seguir conversando esto y lo vamos a segmentar en parte seguramente, así que me parece genial. Bueno, gracias por invitarnos. Muy claro, la verdad te agradezco, un saludo para vos y para todo el equipo que te va acompañando y seguimos para en contacto. Bruno, y para Bruno, Gracias. que se banca que le hagan una entrevista ahí a la madre. Claro. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, Una genia, María Belén Alcorta, sí, una genia total. La verdad es que no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo de acá porque estaba para preguntar. Felicidades, rapidito.